de este día. Les decía, vamos a revisar este capítulo 10 del libro que estamos leyendo. ¿En qué sentido Jesucristo es el autor de los sacramentos? ¿No? Vamos a revisar esta temática que es importante porque la doctrina nos indica que Cristo instituyó todos y cada uno de los sacramentos, sobre todo cuando nosotros nos referimos al Concilio de Trento, ¿no? Este concilio que acontece en 1545, ¿no? Desde allá nos va a decir que Cristo va a instituir todos y cada uno de los sacramentos. Recordemos de manera general algunos puntos para ir entrando. Pero antes de ello, les invito a que nos pongamos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, trono de sabiduría, Santo, amén. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. te damos gracias, Señor Dios, por la misericordia que nos tienes, por el amor que nos tienes, por la cercanía que nos manifiestas con tus sacramentos. Te damos gracias por el don de la vida, por el don de la salud, por el don del frío también, del hermano frío, como diría nuestro Padre Francisco. Te damos gracias por todo ello y al mismo tiempo te pedimos por nuestra salud, por todo lo que más inquieta en nuestro corazón, que nos acompañes como hasta ahora lo has hecho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Del Espíritu Hijo Santo. Amén. y del Amén. Espíritu Santo. Amén. Bueno, les decía que vamos a tener algunos datos para entrarle a esto. Recuerden, hemos dicho que la teología de los sacramentos, ya hablando como una teología de carácter sistemático, nos la vamos a encontrar nosotros hasta el siglo II, ¿no? Recordemos que veíamos esto, hablar de la teología de los sacramentos ya más en una perspectiva más sistemática, más elaborada, va a ser hasta el siglo II. Y a partir de ahí hacia acá, pues ya podremos hablar, de hecho decíamos, de los 7 sacramentos en sentido estricto, como los hemos llamado. No recordemos que hablábamos de una dimensión sacramental en sentido amplio, que sería todos estos momentos y mediaciones en los cuales nosotros encontramos a Dios en nuestra vida, pero que la Iglesia al paso del tiempo entendió que había 7 etapas específicas del ser humano, ¿no? El nacer, el crecer, bueno, y que cada una de estas acompañaba cada uno de los sacramentos, ¿no? Al nacer el bautismo, al crecer la confirmación, al sustento diario la Eucaristía, a la enfermedad la unción de los enfermos, ¿no? Al fracaso o a la desobediencia, o como le querramos decir, está el de la penitencia o de la reconciliación, ¿no? Al de la unión hombre-mujer nos encontramos nosotros con el sacramento del matrimonio y el servicio a la comunidad la encontramos con el, con el del orden, ¿no? Al final decíamos, cada sacramento va a intentar acompañar una etapa específica del hombre. Entonces, ya bajo esta perspectiva, nosotros vamos a hacernos esta pregunta. ¿En qué sentido Jesucristo es el autor de los sacramentos? Quienes han estado siguiendo, sobre todo también las charlas mensuales, hemos ido viendo los fundamentos de cada uno de los sacramentos, en realidad de la mayoría, y vemos que en muchos de ellos hay que hablar de una hermenéutica ampliada, ¿no? De una explicación o de una interpretación de los textos más ampliada y no ir textualmente al fundamento, ¿no? Porque si hiciésemos esto, como que nos meteríamos solitos en problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a abordar en qué sentido Jesucristo es el autor de los sacramentos. Pero bueno, vamos a ir entrando. Entonces, ¿quién quiere comenzar a leer, por favor? La nueva fase de la Iglesia está ligada indiscutiblemente al buen Papa Juan, el Concilio Vaticano II, que estableció los marcos teológicos orientadores de la reforma de la Iglesia, fue el fruto de su empeño y actuación. Los historiadores futuros, sin duda, hablarán de lo que fue Juan
2023, señalándolo como el autor de un nuevo, grandioso, valiente ensayo de encarnación de la fe cristiana en el espíritu de la modernidad. Autor de esto en el sentido verdadero, riguroso de la palabra, no de cada una de las acciones hechas después de él, sino del horizonte que posibilitó la nueva orientación de la Iglesia. Autor del espíritu ecuménico, del diálogo abierto entre la Iglesia y el mundo, del espíritu de servicio simple, jovial, apartado de todo triunfalismo, de la valorización religiosa de todas las cosas auténticas y verdaderas que la civilización moderna produjo, etc. De forma semejante, el Papa Paulo VI es autor de la famosa encíclica Populorum Progreso, no porque haya escrito de su propio este decisivo documento, pues probablemente no tiene la preparación técnica suficiente para ello. El autor literal es conocido, fue el padre Lebret con su grupo. Sin embargo, decimos con razón que es Pablo VI el autor de la encíclica, porque trae su firma, signo de la autoridad suprema, autor por ser originador último de todo el proceso que desembocó en la encíclica social. Autor porque asumió y confirió autoridad oficial al mensaje contenido en el documento. Aquí que te interrumpo un momentito, Neida, solo para hacer un comentario, porque en esta encíclica, en la Populorum Progressio, es en donde van a hacer lo que ahora conocemos como doctrina social de la Iglesia. Fíjense, va a ser hasta Pablo VI. Estamos hablando de la segunda cincuentena del siglo XX, ¿no? Donde se va a comenzar a hablar en la Iglesia de doctrina social. Recuerden que, pues por algún tiempo la Iglesia como que simplemente no hacía mucho caso de esta dimensión, sobre todo de la Edad Media hasta la antesala del Vaticano II, ¿no? Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, con las primeras comunidades cristianas, pues vemos que era una influencia total en la sociedad. Y si hablamos de los padres de la iglesia, pues eran obispos, ¿no? Y esos obispos que denotaban una fuerte incidencia pastoral y social. Pero bueno, ya en la Edad Media se oscurece un poco este sentido, va a ser recobrada por Pablo VI y evidentemente en el Concilio Vaticano II, pero en esta encíclica Populorum Progressio, que les digo, va a ser el nacimiento de lo que ahora conocemos como doctrina social. Por eso aquí presenta como la primer encíclica social. No va a ser importantísima esta para nosotros. ¿Podemos continuar, por favor? El presidente Vargas fue el autor de la Revolución del 30, autor de la nueva era de la historia del Brasil, caracterizada por la industrialización, el nacionalismo, el populismo, la conquista de los derechos fundamentales de los obreros, del salario mínimo, del sindicalismo, de la previsión social, etc. Vargas es autor no en cuanto que él haya llevado a cabo todas estas acciones revolucionarias, sino en cuanto fue quien creó toda esta atmósfera y abrió este camino que llevó a profundas modificaciones de la fisonomía política y social de Brasil. Exacto. Recuerden que este libro que nos presenta aquí Bob aborda primero como una dimensión muy cotidiana, ¿no? Para de ahí hacer el paso a lo teológico. Y en este sentido nos habla como de fundaciones, ¿no? O sí, de fundaciones o instituciones. El Papa Juan XXIII, aquí habla de el Papa bueno, ¿no? Juan XXIII es el que va a convocar al Concilio Vaticano II, aunque el Concilio Vaticano II no lo hizo Juan XXIII, ¿me explico? Él lo manda a ejecutar, etcétera, ¿no? Él participa evidentemente, pero no lo hace todo. Pablo VI es el autor de esta Populorum Progressio porque lo firma, pero no es que lo haya escrito él, pero se le tiene como autor. Y al final, este quizás sea como el ejemplo más hacia la institución de los sacramentos, no en cuanto a la revolución, ¿verdad? Sino en cuanto a que en el presidente Vargas es en donde se va a fundamentar todo este movimiento en Brasil. Pero eso son ejemplos análogos que nosotros vamos a ir retomando a la hora de hablar de la institución de los sacramentos.
Bien, vamos a pasar a ello. ¿Quién puede seguir leyendo, por favor? En el punto 1, los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo nuestro Señor. Joffre. Adelante. El Concilio de Trento definió solemnemente que los sacramentos cristianos fueron instituidos por Jesucristo nuestro Señor. ¿De ese es qué? Es un documento que es el Denzinger. El Denzinger es un librote de este pelo en donde está contenida la doctrina de la iglesia, toda la doctrina y lo que se fue hablando en todos los concilios. Está catalogado por números. Va a haber diferentes ediciones. Ahorita esta es la más antigua, el Denzinger. Pues nos vamos a encontrar con otro que es DZ, otro de ZH, que esa es la versión más reciente, porque pues evidentemente se van haciendo las recompilaciones en un año determinado, pero de ese año determinado hacia adelante pues hay nuevos concilios, nuevos sínodos, nuevas perspectivas y pues se hace otro acumulado. A la hora de integrarlo a este primero, pues se va haciendo más grande y por eso las diferentes ediciones. Estas citas nos las saltamos, es el fundamento positivo de en dónde se encuentra esto. Sí, Ara, te escuchamos. Entonces, ¿continúo o es Sara la que continúa? Es que levantó la mano, no sé si tenga una pregunta, Carmen. ¿Ara? No, creo que no. Bueno, sí, continúa, hermana Carmen, por favor. Esta afirmación es fundamentalmente cierta, sin embargo, debe ser comprendida correctamente en el sentido de que Trento le confirió. Ciertamente hubo épocas de reflexión teológica demasiado reflejada en los manuales, en que se tomó esta afirmación de Trento en el sentido meramente sintáctico, sin procurar entender más profundamente su exacto significado semántico y pragmático. Se buscaba por eso en las páginas del Nuevo Testamento una palabra de Cristo en favor de la institución de cada uno de los 7 sacramentos, haciendo naturalmente violencia a los textos. Y las inteligencias no quedaban con esto enclarecidas, no obstante, las sutilezas de los argumentos teológicos. La moderna teología, poniéndose de acuerdo con la más antigua tradición de los santos padres, amplió el horizonte en el que deben de ser pensados y comprendidos los sacramentos. Afirma que hay argumentos válidos para asegurar que Jesucristo es el autor de los sacramentos. Veámoslos rápidamente. Los sacramentos no deben ser considerados en sí mismos como átomos aislados. Un sacramento individual, como por ejemplo el bautismo, es la densificación y corporificación del sacramento de la voluntad del Padre. Efesios capítulo 1, versículo 9. Vale decir de la economía de la salvación, del plan salvífico de Dios, del único misterio, sacramento que hablan los santos padres, San León Magno, San Cipriano y San Agustín. El plan salvífico de Dios, denominado sacramento o misterio, se mediatiza en gestos, ritos o acciones que encarnan, hacen visible y comunican la salvación. Tales acciones, ritos, gestos, son llamados también sacramentos. En cuanto el plan salvífico tiene como autor al Verbo eterno preexistente. Podemos decir que todos los sacramentos, en una última referencia, vienen del Verbo eterno. Las expresiones sacramentales son históricas y culturales. Le sirven al hombre para expresarse a través de ellas, pero la fuerza salvífica que ellas contienen, provienen del Verbo. En este sentido, como lo vio
agudamente San Agustín, son sacramentos cristianos y esto ocurre también con los realizados por los paganos en las religiones del mundo, porque todos ellos hacían histórica la gracia salvadora de Dios y el plan del amor del Padre que se realiza por Jesucristo, en quien todo existe y por quien todo fue hecho. Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 20, Juan capítulo 1, versículo 3. El Verbo eterno estaba siempre en acción a lo largo de toda la historia grávida de Jesucristo, perdón. ¿Continúa? Sí, por favor. Los sacramentos paganos en su última realidad no son paganos. Pagano, como es sabido, es un concepto sociológico y no teológico. Sociológicamente es pagano aquel que no fue bautizado y que por eso estadísticamente no es tenido como cristiano, aunque teológicamente no hay paganos, ya que nadie se sustrae el influjo del Verbo eterno, luz verdadera que ilumina. Todo hombre que viene a este mundo, Juan 1, capítulo 1, versículo 9, los sacramentos cristianos articulados en las religiones del mundo apuntaban verticalmente hacia el Verbo. Eran sacramentos de Dios. Así, comer era participar sacramentalmente de la divinidad. Bautizarse significaba sumergirse en la vida divina. Generalmente podemos decir que los sacramentos que hoy poseemos en la iglesia ya preexisten en ella. El hombre de todos los templos se relacionaba sacramentalmente con la divinidad, Verbo eterno. Las formas eran diversas, pero la salvación comunicada era idéntica a aquellas que resurgiría de forma plena e inefable en los sacramentos de la iglesia. Gracias, Carmen. Aquí una acentuación en este sentido. Miren aquí, en la página 51, 53. Fíjense, porque esta afirmación de Trento de que Cristo instituyó todos a cada uno de los sacramentos se entendió más en este sentido meramente sintáctico, ¿no? O sea, de manera más literal, cuando su exacto significado era más bien semántico y pragmático. Ese va a ser el punto para entender la definición conciliar de Trento, porque no hablamos en un sentido meramente sintáctico, podríamos nosotros decirlo literal o textual. ¿Me explico? No es que Cristo sin más en todos y cada uno de los sacramentos haya dicho, quiero que hagan esto como sacramento, quiero que bauticen a todos como sacramento, quiero que confirmen a todos como sacramento. Recordemos, ya hemos estudiado los sacramentos del bautismo y de la confirmación y hemos dicho que la confirmación en la iglesia antigua no existía como ahora nosotros la conocemos, sino más bien eran los ritos post-bautismal, pero que la iglesia al paso del tiempo fue entendiendo y creyendo que era más apropiado distinguir a los ritos postbautismales que en un tiempo posterior va a llamarse confirmación y el bautismo como tal, ¿no? Entonces decíamos que al paso del tiempo se hicieron dos ritos, pero que era una totalidad, ¿no? Estos ritos, el bautismo y la confirmación. Entonces, por eso la confirmación parece el ejemplo más claro en el que nosotros no podemos atender a que Cristo instituyó de manera sintáctica, es decir, al pie de la letra según la Escritura, todos y cada uno de los 7 sacramentos, ¿no? Hay que tener cuidado con esto, porque con ello, cuando decimos esto, no estamos diciendo sin más que entonces es falsa la afirmación de que Cristo instituye todos y cada uno de los sacramentos. Esto es importante, ¿eh? Sino que esta idea de Trento hay que entenderla en su significado exacto, profundamente exacto en su significado semántico. Con lo semántico, recordemos, estamos hablando de el sentido que tienen las palabras, ¿no? O el significado que tienen las palabras.
lo semántico. Y lo pragmático tiene que ver con cómo se lleva a cabo, ¿no? Con la práctica un poco. Estamos hablando de un significado semántico de palabra, porque entonces hemos dicho, Cristo instituye los sacramentos. ¿Es cierto eso? Efectivamente es cierto, pero no los instituye de una manera que digamos, Cristo dijo en Mateo 4, versículo 3, que hay que confirmar a todos, ¿no? O que hay que bautizar desde pequeños a los niños o a los hombres, ¿no? No, pero en el sentido semántico de toda la actuación de Jesús y también en lo pragmático, encontramos el fundamento de todos y cada uno de los sacramentos en el actuar de Cristo. Esto es fundamental que lo entendamos, ¿no? Vuelvo a insistir, en que si nosotros vamos a la escritura, no nos vamos a encontrar con un relato o con un pasaje bíblico de un Cristo que instituye el matrimonio, de un Cristo que instituye la confirmación, de un Cristo que instituye el orden sacerdotal. Claro que estos nosotros, o la unción de los enfermos, por ejemplo, claro que nosotros, desde la misma actuación de Jesús en los evangelios, entendemos estas dimensiones en su práctica, ¿no? Y que la iglesia siguió practicando en su origen y que fue pasándose de generación en generación y que llegó el punto en el que la iglesia descubrió que estas acciones que la misma iglesia hacía tenían que ser elevadas a la categoría de sacramento. Recordemos, San Agustín habla de más de 300 sacramentos. No he encontrado todavía el dato de en dónde buscar si hay enumerados todos estos sacramentos, pero sí entender que aquí se va a hablar más bien de la dimensión del fundamento en Cristo, ¿no? Hermana Soledad. Fray, Sí. maestro Iván, Sí. pero todos los sacramentos están fundados en la Biblia, Sí. en los evangelios, tienen su fundamento. Sí, claro, tiene su fundamento en cuanto a que, por ejemplo, nosotros cuando hablamos del sacramento del matrimonio, por decir algo, o por hablar de un sacramento, ponemos como fundamento bíblico cuando Cristo recuerda el Génesis, ¿no? Porque eso es lo que hace en el Evangelio, ¿no? Lo que ha unido el hombre no lo separe Dios, porque desde que el hombre deja la casa y se une a su marido, forman una sola carne, etcétera, ¿no? En ese sentido encontramos la realidad en la que Cristo bendice el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, pero no es como que en ese momento Cristo diga, ¿no? Y desde entonces todos los cristianos se tienen que casar por la iglesia con un cura como testigo. O sea, a esto me refiero. Pero sin duda, Chole, que sí, definitivamente tienen su fundamento bíblico, ¿no? Eso sí, porque por ejemplo, hablamos de la unción de los enfermos y si nosotros recordamos nuestro catecismo, la unción de los enfermos, su fundamento bíblico sobre todo es Santiago, ¿no? La carta a Santiago, que si uno está enfermo, llamen a los presbíteros para que oren por él y así pueda recuperar la salud, ¿no? Pero si nosotros nos vamos, fíjate, si nosotros nos vamos con esta perspectiva, y digo, por ser muy literales, ¿no? Ese es el asunto, que no podemos ser tan literales o simplemente en este sentido meramente sintáctico. Porque si hablamos de la carta de Santiago únicamente como fundamento de la unción de los enfermos, ahí ya no aparece Cristo. ¿Me explico? O sea, y en ese sentido, Cristo no es el que está diciendo, manden llamar a los presbíteros. Es Santiago el que está diciendo, ¿no? Entonces, por eso, todos los sacramentos sí tienen un fundamento bíblico, por supuesto que sí, pero no hay una explicitación en todos y en cada uno de ellos que Cristo diga, ¿no? Y entonces, por favor, como sacramento, vayan y unjan a los enfermos para que se sanen. Pero sí encontramos a un Jesús imponiendo manos, sanando, perdonando pecados, etcétera. Es decir, por eso hablamos de este significado semántico y pragmático, ¿no? Porque en esos relatos es en donde nosotros encontramos que Cristo perdona pecados, cura, ¿no? Bendice el matrimonio, la Eucaristía, bueno, la Eucaristía es uno de los relatos que sí aparece, ¿no? Hagan esto en memoria mía, y ahí se está instituyendo. También hay un mandato del bautismo propio de Jesús.
¿no? Pero ya en los otros sacramentos, vuelvo a insistir, no está este fundamento de institución de Cristo textual, ¿no? A eso me refiero, textual, de que literalmente diga la Escritura. Y Cristo o Jesús dijo entonces que todos los niños o todos los adolescentes deberían de ser confirmados. Pero entonces nos vamos a la efusión del Espíritu Santo con Jesús, entonces es de una manera ampliada o una interpretación hermenéutica ampliada de la Escritura y del actuar de Cristo. Y es por eso que entonces entendemos que todos y cada uno de los sacramentos fueron instituidos por Cristo en su actuar que nosotros vemos en su ministerio público, y no tanto o no simplemente porque encontremos que Cristo dijo que confirmes o que se confirme, no, sino en este sentido mucho más amplio en el actuar de Cristo. ¿Vamos bien? Iván, muy amable, ya quedó entendido. Perfecto. Sí, porque si nosotros diríamos sin más que no hay un fundamento bíblico, pues ahí solitos nos estaríamos haciendo como el harakiri, de alguna manera, ¿no? Y no, evidentemente tienen su fundamento bíblico, solo que en esta interpretación bíblica ampliada, ¿no? Y no el mandato explícito de Jesús de entonces ir a confirmar, ¿no? Por ejemplo, el de la confirmación es como el ejemplo más claro, ¿no? De hecho, no existe ni siquiera la confirmación en la Escritura, ¿no? En todo caso, existirán estos ritos posbautismales, pero no la confirmación. Pero entonces entendemos a un Cristo que envía y que da su espíritu. Ah, entonces ahí encontramos el fundamento cristológico de la confirmación, ¿no? Entonces, en ese sentido. Muchas gracias, maestra. De nada, con mucho gusto. Bien, ¿quién puede continuar leyendo el punto 2 de los sacramentos de Dios hacia los sacramentos de Cristo? Sí, Iván. Sí, adelante. Cuando los sacramentos de Dios, Verbo eterno, que apuntan verticalmente hacia lo alto, se relacionan y se insertan en la historia de Jesucristo, que se escribe horizontalmente como cualquier otra historia. Entonces se tornan sacramentos específicamente cristianos. Los sacramentos poseen una dimensión religiosa cultural, preexisten a la explicitación típicamente cristiana. Fueron elaborados históricamente. Antes de la Iglesia ya había bautismo, por el que los hombres manifestaban el renacer de la divinidad, que la divinidad exige. Existía matrimonio por el que expresaban la presencia del amor divino en el amor humano. Existían, como ya consideramos antes, los ejes existenciales con su densidad sacramental, reveladora del misterio presente. Eran sacramentos divinos y cristianos ya en forma latente. La fe cristiana, por causa de Jesucristo, descubrió su relación con el Dios encarnado y nos ligó al misterio del Verbo hecho hombre. Nos insertó en la historia que viene del Cristo. La dimensión vertical se cruzó con la dimensión horizontal. Ese encuentro es el sacramento cristiano que por un lado supone y asume el sacramento divino que preexisten en las religiones, y por otro descubre una realidad presente en estos sacramentos divinos, escondida para las religiones y ahora manifestada a través de la luz del sacramento. Ella me perdí. Espérame. Aquí está más grande la letra. A través de los sacramentos divinos, y no solamente, ¿dónde me quedé? Divinos. Escondidos para las religiones y ahora manifestadas a través de la luz del misterio de Cristo. La presencia del Verbo eterno obrando a través de los sacramentos divinos. Y no solamente eso, sino que inserta estos sacramentos en la historia de Jesucristo, de tal suerte que Cristo asume una categoría de autor específico. Bautizar no significará ya participar en la vida de la divinidad, sino sumergirse en la vida de Jesucristo. Comer el banquete sagrado no será comulgar de la divinidad, sino comer el cuerpo del Señor y participar de su existencia resucitada. Casarse no quiere decir ya simbolizar la unión de Dios con los hombres, sino
figurar la unión de Cristo con la humanidad fiel. Es decir, de los sacramentos divinos se pasa a los sacramentos explícitamente cristianos. El sentido en que Jesucristo es el autor de los sacramentos. De lo dicho queda muy claro en qué sentido debe ser considerado Cristo autor de los sacramentos. Primero, en cuanto Verbo eterno, siempre era Él quien se comunicaba, amando y salvando, a través de los ritos que expresaban relación de los hombres con el Altísimo. Segundo, en cuanto Verbo eterno encarnado, dentro de una historia concreta, se manifestó como todo está vinculado con su misterio. Por eso todo posee una profundidad crística. Tercero, por lo menos para los tres sacramentos del bautismo, la Eucaristía y la penitencia, el mismo Cristo estableció la referencia explícita a su persona. Estos tres sacramentos pertenecen a los ejes fundamentales de la vida humana, gracias a los cuales el hombre se siente de modo especial referido al trascendente y a Jesucristo. Si se nota bien, los tres están en la raíz de la propia vida. El bautismo corporifica el nacer nuevo en Jesucristo. La Eucaristía, la alimentación de la vida nueva en Jesucristo. La penitencia, el renacer de la vida que fue amenazada de muerte fatal. Insertados en Jesucristo, los sacramentos comunican su vida. No es otra la intención del Concilio de Trento cuando se refirió a la institución de los sacramentos por el Señor. No pretendía proferir un juicio histórico y sustituir el esfuerzo de los exegetas, sino, como se ve claramente al leer las actas del concilio, entendiendo el término instituir en el siguiente sentido. Es Jesucristo quien confiere eficacia al rito celebrado. No quiso definir la institución del rito, sino la fuerza salvífica del rito, que no proviene de la fe del fiel o de la comunidad, sino de Jesucristo ahí presente. Queriendo la Iglesia sacramento universal de salvación, Cristo quiso también los sacramentos que detallan y hacen concreto en la vida el sacramento universal. En este sentido, no deseó solamente los 7 sacramentos, sino la misma estructura sacramental de la Iglesia, es decir, quiso la visibilización de la gracia en términos de ritos, gestos, acción de servicio, testimonio, santificación entre los hombres. En cuanto sentido podemos hablar de Cristo como el autor de los sacramentos, en cuanto como venimos diciendo, es el autor del sacramento universal de la Iglesia. Los ejemplos antes aludidos del Papa Juan de Pablo VI y del presidente Vargas tal vez nos iluminen el horizonte dentro del cual también debemos comprender cómo Cristo es autor en lo que concierne a los sacramentos. Todo es de Cristo. Él no introdujo solamente como novedad su persona y su resurrección, sino que vino a revelar la santidad de todas las cosas. Todo está repleto del ayer, hoy y siempre, y poder ver su actuación y eficacia en todos los acontecimientos de la historia de los hombres, especialmente ahí donde el hombre se revela a sí mismo como hombre. Eso constituye específicamente lo cristiano. Saber relacionar los sacramentos naturales con el misterio de Cristo. En eso está la especificidad del sacramentalismo cristiano. Todo lo que es verdadero, santo y bueno ya es cristiano, aunque no use tal nombre. Así nada se rechaza, todo se asume, todo se lee a la luz de la historia del misterio de Cristo, como en la transfiguración. Todo se convierte según su característica propia en sacramento cristiano. Viene de Cristo, conduce a Cristo. ¿El sacramento de la palabra? No, gracias, Memo. Nos detenemos de aquí un momentito. Déjenme ver aquí. Aquí fíjense, este párrafo va a ser fundamental. Fíjense,
No es otra la intención del Concilio de Trento cuando se refirió a la institución de los sacramentos por el Señor. No pretendía proferir un juicio histórico y sustituir el esfuerzo de los exégetas. Recuerden que la exégesis es el texto en su contexto, ¿no? Es decir, estudiamos la escritura en su contexto, Palestina siglo I, cómo estaba la sociedad, cómo estaba la cultura, y desde ahí entonces encontrar el significado al texto, ¿no? ¿Y quiénes son los que se encargan de eso? Pues los exégetas. Sino, como se ve claramente al leer las actas del concilio, entender el término instituir en el sentido de que es Jesucristo quien confiere eficacia al rito celebrado. Esto va a ser la forma en como nosotros hemos de entender este instituir. ¿Por qué? Porque nosotros, si nos vamos a los ritos tal cual, sí tenemos que decir que Cristo no quiso instituir lo ritual. Estamos hablando de lo ritual. Ojo, de lo ritual, no de la realidad del sacramento, del rito. ¿Por qué? Porque si bien hablamos, y con justa razón, de que sí hay un relato de institución de la Eucaristía, y eso es cierto, pero en el relato de la institución de la Eucaristía en el que ustedes me pongan, no hay que nos diga, ¿verdad? Y hay una antífona de entrada, y unos ritos penitenciales, y el Gloria, y todo esto, ¿no? No viene, ¿verdad? Nada más está el mandato de hacer esto en conmemoración mía, que es la fracción del pan, y bueno, de ahí ya se va desarrollando. Pero no cuando decimos que Cristo instituyó los sacramentos, no nos estamos refiriendo a la institución ritual, ¿no? Sino a la institución que representa. Por eso aquí habla de la eficacia. Aquí la palabra clave va a ser esta, va a ser eficacia, ¿no? Por eficacia, recordemos que entonces que el sacramento hace verdaderamente algo nuevo, ¿no? Esa es la idea de la eficacia. La eficacia entonces es, recordemos, la vehiculación de la gracia de Dios, ¿no? Esa es la eficacia. ¿Cómo se transmite hacia nosotros la gracia de Dios? En los sacramentos. Por eso, aquí va a ser el que confiere la eficacia, es decir, a este rito que nosotros estamos haciendo, que la iglesia poco a poco fue modelando, el Señor Jesús se hace presente para a través de ese rito valerse como mediación. Recuerden que nosotros estamos siempre por mediaciones. Ahorita lo que estamos haciendo es hablando, ¿no? Esto mismo es una mediación para comunicarnos. Entonces, si no nos comunicamos, no hablamos, no tenemos mediaciones, pues no hay forma de relacionarse. Por eso esta idea de conferir la eficacia mediante el rito. Por eso nosotros hemos visto a lo largo de la historia, de hecho, que los ritos, por ejemplo, de la celebración eucarística han cambiado, ¿no? Antes del Concilio Vaticano II, la Eucaristía o la celebración era en latín, ¿no? Y por eso hemos dicho en otros momentos que existe la famosa campana a la hora de la consagración, porque como todo era en latín, quién sabe qué cosa decían ahí enfrente, y cuando sonaba la campana era el momento de hincarse, ¿no? Cuando se hace este paso o cambio en el Concilio Vaticano II, cuando hablamos entonces en el Concilio Vaticano II del cambio hacia la lengua vernácula o hacia la lengua de cada país, pues la campanita queda, ¿no? Y por eso es que actualmente todavía seguimos escuchando la campanita en la celebración eucarística, pero sería algo que pues ya no, en ese sentido ya no tendría razón de ser, puesto que ahora ya entendemos lo que está pasando delante, ¿no? Y lo estamos escuchando en nuestro propio idioma. Pero bueno, más allá de eso, la iglesia prefirió continuar con esa tradición y no está mal. Pero entonces esta eficacia, ¿no? Si no, entonces, ¿qué es lo que sí va a ser? Fuerza salvífica del rito. Esto, la fuerza salvífica del rito, que no proviene de la fe del filo de la comunidad, sino de Jesucristo ahí presente. Hemos dicho también que para hablar de la eficacia del sacramento son dos cosas, ¿no? La primera, bueno, Dios siempre es el que se quiere comunicar, ¿no? En ese sentido. Y pues Él es el que da el primer paso.
Pero para que sea eficaz este primer paso, recordemos, quien recibe el sacramento no debe de poner ningún obstáculo. El mismo Concilio de Trento dice obis, ¿no? Algún impedimento, es decir, si alguien no quiere recibir el sacramento y lo están obligando, aunque se pare ahí y reciba el sacramento o efectúe el rito sacramental, habría que preguntarse si ese sacramento es eficaz o no es eficaz, ¿no? Porque el que lo recibe no lo quiere. Y si no lo quiere es como si nosotros cerráramos la puerta a Dios, ¿no? Y Dios aquí no va a entrar y Dios jamás va a transgredir ese límite que nosotros pongamos. He dicho por eso que muchos, que aquí radica la nulidad matrimonial, ¿no? Cuando uno de los dos esposos va con la manita de puerco al altar, ¿no? Cuando uno de los dos no quiere ir, ese matrimonio es inválido, no es nulo, porque en realidad no se está efectuando el sacramento porque hay un impedimento de al menos uno de ellos. Pero entonces, cuando hablamos de que Cristo instituye los sacramentos, estamos hablando de esta eficacia que Él confiere, ¿no? No estamos hablando, por tanto, de una perspectiva de institución al estilo de que Cristo dijo, hágase así, de esta manera determinada, bajo estas circunstancias, y entonces el Padre ahora tiene que hacer esto, y luego el que va a recibir el sacramento tiene que hacer esto otro. No, estamos hablando en el sentido de la eficacia sacramental, porque si nosotros nos vamos entonces a los evangelios, entonces sí nos vamos a poder encontrar a un Jesús que perdona pecados, ¿no? A un Jesús que sana, a un Jesús que bendice el matrimonio o recuerda la bendición del matrimonio, a un Señor Jesús que ahí sí manda bautizar, a un Señor Jesús que pide la Eucaristía, ¿no? Y si nos vamos en todo este relato de la misma Eucaristía, pues la institución de los 12, que a la postre sería el orden o la institución del orden sacerdotal, ¿no? Y bueno, la confirmación es la que de plano sí hay como que nos juega un poquito complejo, ¿no? Pero sin duda encontramos a un Cristo que promete su espíritu, ¿no? El famoso Paráclito. Recuerden el Evangelio de San Juan, conviene que yo me vaya para que el Paráclito venga. Entonces, ahí encontramos nosotros esta expresión, por ejemplo, de la confirmación. Pero entonces, vuelvo a decir para que quede esto claro, ¿no? Cuando decimos Cristo instituye todos los sacramentos, es verdadera la frase en cuanto que en su actuar, Cristo va a fundamentar todos y cada uno de los sacramentos. Pero no podemos asumir que Cristo instituye los sacramentos al estilo o la interpretación de decir, Cristo instituyó cada uno de los ritos. ¿Me explico? Eso sí no lo podemos sostener, pero de que Cristo instituyó todos los sacramentos en su actuar, que después la iglesia va a reinterpretar, va a continuar, va a seguir celebrando, etcétera, etcétera, y hasta que nosotros lleguemos al famoso septenario sacramental, pues bueno, va a ser la realidad, recordémoslo, en que el Dios que se revela, el correlato es el hombre que va a responder a esa revelación que nosotros llamamos fe y que en este sentido es progresivo el entendimiento de esa revelación, ¿no? Imagínense, 12 siglos nos la pasamos sin septenario sacramental, ¿no? 11, 12 siglos, sin hablar única y exclusivamente de 7 sacramentos. Pero recordemos también el mismo término, el término como tal sacramento no existe en la escritura, ¿no? Recordemos. Por eso ven que hablamos de esta institución en un sentido mucho más ampliado de la interpretación de la Sagrada Escritura y no simplemente como que entonces Cristo en Mateo dijo esto, ¿verdad? Y pues ese es el fundamento. Es mucho más ampliado, mucho más amplia la interpretación de la institución cristológica de todos y cada uno de los sacramentos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué les parece esta perspectiva? Vamos a iniciar un poquito el diálogo, ¿no? ¿Cómo ven esto? Pero hay una pregunta. Sí, mamá. Bueno, mencionas y ya hemos visto que obviamente los sacramentos tienen su fundamento en la Biblia. No es que Cristo haya
dicho, pues se van a casar, va a haber un rito así y así, ¿no? O sea, pero es un fundamento de que así debe de ser. Igual casi siempre hemos tenido, ¿cómo se llama? Como duda con la confirmación. Según, bueno, lo que habíamos leído anteriormente, también la confirmación, bueno, se toma también de un texto bíblico, ¿no? De Lucas, ¿no? De Lucas 22, versículo 32, que dice, ay, espérame, Sí, he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. No sé si ese sea el fundamento de la confirmación, así como lo fue el del bautismo, el de la Eucaristía, porque como tú decías, ¿no? Por ejemplo, en la unción de los enfermos, pues está tomado como fundamento lo que dice Santiago, ¿no? Cuando un hermano está enfermo, convoca a los hermanos, ¿no? A los obispos o a los sí creo que eran presbíteros. obispos, los presbíteros, ¿no? Ujú. Sí, entonces sí es válido como fundamento lo de Lucas, lo de confirma o hay otro fundamento de Sí, confirmación. esta idea de confirmar de Pedro más bien va a ser de confirmar en la fe, pero no como ahora entendemos el sacramento, ¿no? Sino Ajá. en la idea de confirmar, de acentuar la fe. Por ejemplo, ahorita yo con ustedes los estoy, por decirlo de alguna manera, los estoy confirmando en la fe. Estoy haciendo que ustedes confirmen su fe, pero Ujú, no con esta dimensión netamente sacramental, ¿no? ujú, Porque cuando hablamos de la confirmación ya como sacramento, estamos hablando sobre todo, así se ha dicho tradicionalmente, la colación del Espíritu, es decir, ujú, el venir del Espíritu. Nosotros ya hemos revisado cuando veíamos el sacramento del bautismo, que en el bautismo es en realidad donde se nos da el Espíritu Santo, ¿no? ujú, Solo que en la confirmación se hace un sacramento propio para hacer visible y operativo, o dejar actuar, en otras palabras, dejar ya actuar al espíritu conscientemente en nosotros, ujú. ¿no? Ah, ok. Entonces, el fundamento bíblico, sobre todo que se suele ocupar para hablar del sacramento de la confirmación, Memo, es el de Pentecostés. Ujú, Sobre todo es el sacramento, digo, el relato bíblico que se suele ocupar para esto. Aunque te digo, si nosotros nos vamos nuevamente a esta perspectiva netamente de institución cristológica, sí podremos decir que es el Espíritu de Cristo en todo caso, pero ahí Cristo ujú, ya no está. Es más, Cristo ya ascendió, ¿no? Porque recordemos, resucita y a los 40 días asciende. En ujú, ese sentido, ya no está Cristo, ¿no? Digo, por querer ser muy literales, ¿no? A esto me refiero, que esa no es la ujú, interpretación, pero solo por querer ser muy literales como para hacer el matiz, ¿no? O el contraste. Entonces, si nos vamos bajo esta perspectiva textual, Cristo ya no está. ¿Y quién es el que viene? Es el Espíritu. Sí viene el Espíritu, pero ya no ujú. está Cristo. ¿Me explico? Pero, Sí. pero, pero vamos, o sea, es la interpretación mucho más ampliada, porque nosotros nos encontramos entonces a un Jesús que es de hecho inspirado por el Espíritu, a un Jesús que de hecho entonces es el que dona su Espíritu, ¿no? El que incluso dice, por eso les decía, conviene que yo me vaya para que el Paráclito venga, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una promesa de Jesús, del envío del Espíritu, y en donde acontece este envío del Espíritu como promesa cumplida en Pentecostés, o en lo que nosotros llamamos el momento de Pentecostés. Y entonces, por eso es ampliado. Si, perdón, si bien Cristo envía su Espíritu, tampoco dice sin más, ¿verdad? Entonces, pues a partir de aquí vayan y confirmen a todos. ¿Me explico? Ujú, Entonces, ese es el sacramento con el que se suele sostener el sacramento de la confirmación, pero vuelvo a insistir, además nos encontramos con un Jesús que toda su vida fue inspirado por el Espíritu y que con toda probabilidad, la misma escritura nos dice, ¿no? Nadie le puede decir Señor, Señor, si no ha sido inspirado por Dios. En esta perspectiva, el mismo Espíritu fue el que inspiró a los discípulos a seguir a Jesús.
Entonces, el Espíritu siempre estuvo presente, ¿no? Solo que en Pentecostés se hace visible de una manera más concreta y especial. Y es entonces de donde nosotros fundamentamos para hablar del sacramento de la confirmación, aunado pues a todo el desarrollo histórico de este sacramento, ¿no? Ujú. Ok, entendido. Iván, gracias. De nada, Memo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo hacía una pregunta, Fray. Sí, Por Vicky. ejemplo, cuando uno habla con las personas, sobre todo las personas que van a bautizar, han preguntado, bueno, la iglesia nos obliga, ¿no?, a que tengamos que bautizar. Siempre dicen que la iglesia los obliga y que pues tienen que ir porque no les queda de otra. ¿Cómo decirles a las personas que la iglesia no te obliga y que ese, pues como mandato, aparece aquí en la Sagrada Escritura, ¿no? Yo utilizo una cita bíblica que es Marcos 16, Ajá. versículo 16. Y ahí dice, ¿no? Pero se escandaliza cuando dice que el que crea y se bautice se salvará y el que se niegue a bautizar será condenado. Entonces se escandalizan mucho, ¿no? De esa respuesta, ¿no? No les agrada. Entonces, ¿cómo ser un poquito más, ser claros, pero tampoco que lo sientan como una agresión, porque a la gente no le gusta que le impongan cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo ser claros con las personas? Y sobre todo, que es algo mandato divino, por decirlo así, ¿no?, que es un Claro. mandato divino. Sí, sí, Vicky, fíjate que esta perspectiva, o sea, hay que entender que todos y cada uno de los sacramentos, aunque en este sentido podremos decirlo, y lo entrecomillo, mandato de la iglesia, el entrecomillo el mandato, porque no es simplemente el me vale gorro si quieres o no, ¿no? Lo tienes que hacer. Y no sería esta dimensión. Es un mandato en el sentido de que nosotros hemos decidido abrazar la fe. Es análogamente, ¿no? Yo estoy obligado a amar a mis padres. ¿Me explico? Pero esta obligación viene de que ellos me han dado la vida, de que me han educado, de que han estado cercanos a mí, de que me han apoyado en todas las decisiones que yo he tomado en mi vida. ¿Me explico? O sea, esta obligación nace del amor, del encuentro, y por eso entre comillas obligación, ¿no? O este mandato, porque intrínsecamente, o igual, ¿no? Es como si a una mamá le obligaran a amar a su hijo, ¿no? Porque es obligación de la mamá amar a su hijo. Sí, ok, sí es una obligación, pero no en el sentido de me vale si quieres o no, ¿me explico? Sino porque él nació de ti, ¿no? Y en ese sentido, bueno, estamos hablando de casos, si vale la expresión, normales, ¿no? Porque bueno, sabemos también ya todos los matices que hay ahora en torno al embarazo y al nacimiento de los niños, ¿no? Que si, por eso la famosa expresión coloquial de la famosa bendi, ¿no? O bendición, que es algo que tú no quieres, pero pues ya como ya estás embarazada o ya se embarazaron los novios, pues lo tienes ahora que asumir como una bendición, ¿no? Y se tornó más como una especie de meme esta idea de la bendición que una bendición real de Dios. ¿Me explico? Bueno, y todo este contexto. Pero vamos, hablamos como de es que no quiero decir lo natural porque lo otro significaría antinatural, ¿no? O no natural, pero sí bajo esta perspectiva, ¿no? Entonces, cuando la iglesia dice o expresa esto como mandato, es un mandato que nace de la relación entre Dios y el hombre. Entonces, más que mandato, se debería de entender como invitación. Y fíjense que aquí hago referencia al Evangelio del domingo pasado, ¿no? Porque todos son llamados, o bueno, algunos fueron llamados según el Evangelio, ¿no? Y estos no quisieron ir. Y entonces pues salieron a los cruces, ¿verdad? A ver a quién se encontraban y a traerle, ¿no? Más allá de la simbología del mismo relato es la invitación. La iglesia no nos obliga, nos invita a estos sacramentos. Solo que aquí hay otro punto importante, que los sacramentos se han visto ahora como una tradición más que como un encuentro con Dios. Y en ese sentido, al ser tradición, se convierten en obligación. Porque, por ejemplo, la misma escuela, ¿no? Para los chiquillos es una obligación. Y en el mejor de los casos, los que quieren ir a la escuela, ¿por qué es? Porque ahí juegan, porque ahí se encuentran con sus amigos, ¿no?
pero no, muy pocos son porque de verdad quieran ir a estudiar. ¿Me explico? Y entonces nosotros los obligamos a estudiar, ¿no? Entonces, la cuestión acá es que de pronto encerramos el cristianismo en una sola óptica y le cae todo el peso de la ley, ¿no? Pero entonces hay que entender que justo esto, ¿no? ¿Por qué bautizar a los niños, ¿no? Que el argumento suena trillado, ¿no? Déjalo que crezca y decida. Pues entonces tampoco lo vacunes, ¿no? Deja que él crezca y se vacune cuando quiera o pueda. No lo metas a la escuela, que él decida si quiere o no quiere estudiar. O sea, ¿me explico? Porque a la iglesia sí le pasamos unos matices y a otras cosas u otros datos no les pasamos los mismos matices, ¿no? Si decimos, es que se me va a enfermar, ¿cómo no lo voy a vacunar? Ah, pues es que entonces, toma tu fe verdaderamente, asúmela, y entonces en ese sentido es correcto que por tu fe, no por una obligación, sino por tu fe, creas que vamos a obtener la salvación bautizándonos, porque somos cristianos. Y otro discurso será para quienes no son cristianos y no se bautizan, que hemos dicho ellos también van a encontrar salvación de otra manera, bajo otra perspectiva, una propia lógica, ¿no? Pero bajo nuestra lógica cristiana, el bautismo es este medio de salvación. Y por eso me parece que más como de mandato sería, o sí, pues eso es la palabra como oficial, ¿no? Pero un mandato guión invitación. La iglesia no obliga, sí manda que se celebren los sacramentos, pero como invitación. A nadie se le puede obligar, porque entonces caeríamos en lo que nos dice Trento, ¿no? Si no quieren, si yo que voy a confirmarme, a casarme o lo que sea, yo no quiero, no hay sacramento simplemente. ¿Me explico? Porque yo no quiero. Por eso les decía que es como cerrar esa puerta a Dios y aquí no entras. Y Dios no va a irrumpir en esa puerta, ¿no? Entonces, por eso, más que hablar de un mandato, de una invitación, que bajo la lógica cristiana invita a pensar en la salvación, sobre todo el bautismo, porque el bautismo es el sacramento esencial para salvarse. Si hablamos, por ejemplo, del matrimonio, hablamos, por ejemplo, de la unción de los enfermos, son sacramentos, y aquí lo quiero entrecomillar mucho, no necesarios para la salvación, porque te cases o no te cases te puede salvar. Te unjan o no te unjan con el óleo de enfermos te puede salvar. Me explico bajo esta perspectiva, ¿no? Pero entonces no verlos como un mandato sin más obligado, sino como un mandato invitación, así como entendemos el mandato invitación de la madre a amar al hijo o del hijo a amar al padre y a la madre, ¿no? Entonces, en este sentido, no es sin más la obligación, es la obligación como mandato, pero mandato invitación, en la cual nosotros asumimos verdaderamente la fe, porque regresando a las vacunas, ¿no? Asumimos de verdad el cuidado y la enfermedad de los niños. Y por eso vamos y los vacunamos, porque no queremos que se enfermen. ¿Por qué no asumir esa misma lógica y responsabilidad cuando hablamos de la propia fe? Porque la fe ahora se ha visto desplegada, ¿no? Se ha visto, pues sí, sacudida, se me va ahorita la palabra, segregada, marginada, ¿no? Pues como ya no es algo fundamental, entonces lo veo más que como una invitación a relacionarme con Dios. Esos son los sacramentos, ¿no? Una invitación a relacionarme con Dios. Lo veo ahora como mandato, ¿no? Hay muchos papás, sobre todo de catecismos, me ha tocado, que llevan se les suele hacer la pregunta, ¿no? ¿Y por qué mandan a sus hijos a catecismo? Y me he encontrado con papás que literalmente dicen, pues para cuando se quiera casar mi hijo o mi hija. No, espérame, o sea, no puedes presentar los sacramentos como requisitos, ¿no? Para cuando, y si se quiere llegar a casar, ¿no? O sea, no es simplemente como ir acumulando cartas para cuando me las pidan, ahí está, se acabó. No, es un encuentro personal con Dios. Y en ese sentido, es también, cuando hablamos de fe responsable, de transmitirle esa fe a los hijos, ¿no? Bueno, o a quien quiera. Hablo ahorita de los hijos porque sería en el sacramento del bautismo como directo, ¿no? Pero es decir, en general, nosotros cuando comemos algo muy rico, ¿qué es lo que queremos hacer? Compartírselo a alguien. O cuando vamos a ver una película muy buena, ¿no? Que nos gustó, ¿qué es lo que hacemos? La recomendamos, ¿no? Entonces, si de verdad vivimos la fe, es
recomendar vivir la fe, no recomendar sin más un rito. El rito por sí mismo no tiene razón de ser, ¿no? Entonces, sino la dimensión o la eficacia que comporta. Pero vuelvo a insistir, Vicky, creo que el problema está en que no encontramos el sentido genuino de los sacramentos, que es ese encuentro con Dios, y entonces sí, lo vemos como obligación. Iván, Sí, Neida. justamente eso era lo que estaba pensando, ¿no? Porque es que el problema es ese, Iván, que no hemos entendido que la fe, que el conocer a Dios es, primero es libre. No puedes, o sea, porque es que Dios no va en, en contra de lo que Él nos ha dado, pues y Él nos dio libertad. Entonces, en ningún momento te va a imponer, te va a... No es que tienes que hacerlo a fuerza. Y si queremos, si en algún momento quisiéramos verlo como una imposición, ya tendría que haber en nosotros una conciencia de entender que más que por imposición es por amor, es porque reconozco en cada sacramento y en la vida de fe en líneas generales, reconozco esa presencia de ese Dios que lo es todo, ¿me entiendes? Pero es que justo ahí es donde está el problema, en que no hemos llegado al punto de comprender la esencia de lo que es Dios, la esencia de un Dios totalmente distinto a lo que nuestra cabeza humana y nuestra razón humana está acostumbrada o digamos, lo que nosotros creemos, el pensamiento de Dios dándole una cualidad es distintísimo el pensamiento del hombre, o sea, Dios es amor simplemente y no está, es que sí, y eso nos trae un montón de problemas, Iván, porque nosotros inclusive hemos creído a veces en un Dios que, es que yo hago esto para que Dios me... Y por ejemplo, y te lo digo como a manera muy personal, para mí fue un muy lesionador entender de que Dios nos ama a todos, de que no me ama a mí porque me porte, entre comillas, de una manera bien. No, me ama a mí como ama el que también se porta mal y lo ama profundamente. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, debemos ir cambiando esa mentalidad, cambiando, y eso va a suceder en nosotros, en los que, bendito sea Dios, nos ha permitido la gracia de ir comprendiendo esta verdad, ir nosotros también mostrando esa verdad en nuestra vida, en la sencillez, en lo que hacemos diariamente. Yo por lo menos cuando a veces suele que mi hijo, ay mamá, hoy quiero quedarme durmiendo, yo no le digo, párate y ve a misa porque tienes que hacerlo. No, yo le digo, no tienes cosas que agradecer a Dios. Simplemente eso, para que Él entienda que ir a la Eucaristía, más que porque es mi obligación, porque es para no pecar, para no cumplir con un mandamiento de la iglesia. No, 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 no. Es porque tú tienes cosas que agradecer a ese Dios que está contigo. Y entonces yo pienso que por ahí van las cosas, vamos viendo la fe desde otra óptica, Iván, es lo que en definitiva necesitamos para poder ir transformando tanta mentalidad y tantos corazones. Sí, exacto, y que todo esto va a partir justo de la idea de que Cristo instituye todos y cada uno de los sacramentos bajo la perspectiva del encuentro. No, esto es fundamental, la idea del encuentro. Todos y cada uno de los sacramentos son para el encuentro entre Dios y el hombre. Por eso, entonces, en este sentido, los sacramentos no pueden ser una obligación, ¿no? A nadie nos pueden obligar a irnos a encontrar con otra persona. ¿Me explico? Pues, en ese sentido, va a ir configurándose y modificándose, o tendría que irse modificando y configurándose nuestra propia vivencia de los sacramentos, ¿no? Entonces, es muy interesante esta perspectiva y de todo lo que se deduce de que Cristo instituye los sacramentos, pero no de manera ritual, ¿no? No de manera expresa sin más, sino entendiendo toda la perspectiva que es del encuentro entre nosotros y Dios por mediación de Jesucristo,
en los sacramentos. ¿Mm? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Muy bien. No, muy bien entendido. Y muchas gracias a todas las opiniones de los hermanos. Me quedó más claro, Iván. Gracias. Perfecto, Lolita. Hermano, yo Sí. también, bueno, creo que sí, ya está más que explicado, ¿verdad? Ujú. Pero cuando cuando comentaba que era un mandato que, bueno, como que esa palabra que dice a nosotros nos hace como rebeldes, ¿no? Que no queremos obedecer. ¿Será que esa palabra así así se dijo desde que se inició la Biblia? ¿O lo que dijo Jesús? ¿Esa es la palabra correcta, mandato? Porque por ejemplo, estoy leyendo lo del bautismo y dice aquí, Jesús no, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego y dice, enseñarles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Si nomás al leer esto, pues no se escucha la palabra yo mando, yo digo, yo ordeno, ¿no? No, como que también, yo creo que desde ahí está mi equivocación o tal vez las palabras que debo utilizar cuando se da el catecismo, ¿no? Yo no sé si estoy bien en ese aspecto, pero yo siento que debe ser desde las palabras, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en nuestro idioma, pues para nosotros, pues es mandato o no sé, no casi nos obligas, no. Pero si vamos leyendo con mucho cuidado la palabra de Dios, hasta él dice, ustedes no me han escogido, he sido yo ahora sí he ido a su encuentro, algo así dice, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí estamos como saber encontrar las palabras correctas, ¿no? Ya no decir mandato, no sé, ese es mi punto de vista, hermano, no sé si estoy bien o mal. No, sí, definitivamente bien. Por eso yo creo que en lugar de mandato podríamos ocupar la expresión o la palabra invitación. Me parece Invitación. que la idea de la invitación a la celebración de los sacramentos es más acorde porque si nosotros nos vamos a lo fundamental, ¿no? Es la invitación siempre de Dios o la revelación de Dios y en un segundo momento viene la respuesta del hombre siempre libre, ¿no? El hombre nunca va a responder obligadamente. En ese sentido podríamos hablar más de una invitación que de un mandato, aunque decía mi maestro, recuerdo mucho a mi maestro de filosofía que decía, es que ustedes son hijos de su tiempo y por eso no les gusta leer, ¿no? Y pues es cierto, o sea, somos hijos de nuestro tiempo en este sentido, ¿no? Y actualmente todo lo que suene a mandato, a institución, a nadie me ha preguntado si quiero o no, lo rechazamos, sea lo que sea, ¿no? Si alguien no me ha preguntado, lo rechazo. O por lo menos estoy de contreras, ¿no? No quiero esto, hubiéramos sido mejor aquello, hubiéramos hecho esto otro, etcétera. ¿Por qué? Porque mentalmente nuestra época está como condicionada por eso. ¿Me explico? Y evidentemente esto como que se agranda más si lo pasamos a la realidad Dios, porque entonces Dios, que lo puede todo, que todo lo creado, que todo lo sabe, etcétera, es el que me está obligando. No, espérame, no es la misma perspectiva, ¿no? Además de que tendríamos que entender esta dimensión de, como hijos de nuestro tiempo, nuestro contexto, de que lo que nos suena a obligación, a mandato, no nos gusta. Pensemos en las instituciones. Todo lo que hoy nos suena a institución es bien complejo de creer. La institución que ustedes me digan, ¿eh? Y la iglesia entonces, como también una institución, por eso ha caído en un descrédito tremendo. Además, pues bueno, sabemos también de los malos ejemplos dentro de la iglesia, ¿no? No hay que taparnos los ojos también al respecto, ¿no? Se junta el hambre con la necesidad y pues bueno, la realidad que actualmente tenemos, ¿no? Pero
regresando, más bien sería una perspectiva de la invitación más que del simple mandato. Te invito a que vivas tu fe desde recién nacido, o te invito a que hagas a tu bebé vivir la fe desde recién nacido, bautismo, vayas viéndolo crecer no solo en estatura y en edad, sino en fe, confirmación, Eucaristía y bueno, todos los sacramentos. No me parece que por ahí estaría la clave, no como el simple mandato, sino como la invitación. Muy bien. ¿Algún otro punto? Bien, pues entonces yo creo que con esto podríamos cerrar nuestra temática del día de hoy. Dentro de 8 días nos vemos primero Dios, el miércoles a las 9 de la noche. Sería dentro de 8 días vernos para que dentro de 15 días podamos tener nuestra charla mensual, ¿no? Y pues bueno, irnos preparando de esta manera. Pues muchas gracias por conectarse. Nos vemos